Tenemos el gusto de platicar con el licenciado Homero Niño Rivera, actual diputado federal por el PAN de Nuevo León, fue coordinador ejecutivo de enlace legislativo en Pemex, director general de comunicación social en la Secretaría de Gobernación, director de planeación estratégica en las oficinas de la Presidencia de la República, apoyó a Fox en su campaña. Pues muchísimas gracias. Gracias, Carlos, Homero, por estar aquí con nosotros. Gracias. Diputado. Un placer, Gracias por la invitación. No, muchas gracias. Ya llevaba rato que quería hacer el podcast otra vez. El anterior fue por Zoom y creo que... Y fue en la campaña, ¿no? Sí, fue en campaña. ¿O antes? Fue tantito antes. Todavía no sabíamos si... ¿Por qué Bertil te ibas a ir? Yeah. Era yo precandidato a la alcaldía, digamos. Eras precandidato y no sé, desde que vi no tu currículum, pero toda la trayectoria que has tenido, creo que pues de políticos regios te tocaron los 12 años del PAN, sí. Primero con Fox, luego Calderón, y es algo de lo cual no muchos regios han tenido la oportunidad de conocer el ejecutivo pues desde la cúpula, sí. ¿No? Desde donde se reparte el queso ahí en la Ciudad de México. Entonces, pues platícanos un poco cómo entras en el 98 cuando estabas en el área pues de comunicación, ¿no? En el PAN. Sí, a ver, rápidamente, yo empiezo a participar en el PAN en el 96. Okay. Tenía yo 21 años. Luego en el 98 estuve en un área de la oficina de comunicación del PAN de Nuevo León, pero lo relevante creo es la oportunidad de que me tocó la campaña de Fox en el 2000, pues una campaña histórica donde finalmente llega el PAN a la presidencia, sale el PRI de Los Pinos, etcétera. Claro. Eso hizo que se abrieran muchas oportunidades en la Ciudad de México para muchos jóvenes que estábamos en la política empezando. En ese momento, Carlos, la Ciudad de México era peligrosa. Uh-huh. Y Monterrey era un lugar padrísimo para vivir. Entonces no era fácil que alguien tomara la decisión de salirse de vivir de aquí con esta calidad de vida que tenemos los regiomontanos para irse a una ciudad tan complicada en el 2001, a la Ciudad de México. Pero bueno, yo sí busqué irme, tenía muy claro mi objetivo de aprovechar la oportunidad de que el PAN había ganado la presidencia. Entonces me fui a trabajar a la Ciudad de México pues muy joven, a los 25 años, 26 años, y me quedé todo, como bien dices, todo el gobierno de Fox y todo el gobierno de Calderón. Me eché casi 12 años viviendo en la Ciudad de México. Sin duda, la mayor experiencia profesional de mi vida. Fueron los únicos 12 años que gobernó el PAN. Me tocó estar ahí en los 2 sexenios, fui creciendo en la administración pública federal, en fin, una gran experiencia. Ahora, ¿cómo conoces a Fox, no? Tú estabas en Nuevo León, empieza la campaña. Lo conocí pues porque estábamos en el partido, cuando Fox venía como candidato a la presidencia, pues yo tenía oportunidad de convivir con él. Tampoco es que fuéramos cercanos ni amigos, ni mucho menos, ¿no? Pues yo era un chavo muy joven que estaba trabajando en el PAN de Nuevo León y él venía a hacer campaña y luego me fui a trabajar a su administración. Trabajé en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, trabajé en la Secretaría de Energía, trabajé en Los Pinos, que tampoco es que estuviera al lado de Vicente Fox, pero sí, pues sí estaba en la Oficina de Políticas Públicas de la Presidencia, en la Residencia Oficial de Los Pinos, que es una gran experiencia tener una oficina ahí. Ahí, por supuesto, veías al presidente pues, todo el día, ¿no? Uh-huh. Y luego, los últimos 2 años de la administración de Fox, terminé en Pemex. Me invitaron a trabajar porque Pemex era un organismo ahí raro que, como que, digamos, lo voy a decir así, el PAN no había llegado. Seguía, okay. Decíamos nosotros que seguía lleno de priistas y la verdad había una razón, pues en este tipo de instituciones, pues ganó el PAN y cambió la administración, pero muchos de los funcionarios pues eran de carrera, tenían toda la vida trabajando ahí. En fin, pero 2 años antes de que se acabara más o menos el gobierno de Fox, llegamos ahí, algunos panistas, a empanizar
Pemex sí me tocó estar ahí, una gran experiencia. Y luego llega el sexenio de Felipe Calderón. Felipe de otra generación, Felipe un panista toda la vida, al que conocíamos, que había los jóvenes del PAN, sí estábamos inspirados mucho y movidos por el liderazgo de Felipe Calderón. Cuando yo entré, o sea, yo sí fui un joven que entró al PAN un poco movido por el liderazgo de Felipe Calderón. Ujú. Yo tenía 20 años, Felipe tenía 32 y él estaba buscando ser presidente nacional del PAN y lo seguíamos y nos inspiró mucho. Entonces, ya la relación con Felipe, pues era otra. Ya él sí traía dentro del PAN y dentro del gobierno, pues toda una camada de jóvenes que ahí andábamos apoyándolo desde mucho antes. Sí, porque Fox entra pues desde la gobernatura, entonces pues él antes estaba en iniciativa privada Sí. y Calderón, pues hijo de panistas, entonces estaba empapado desde Nació muy en el joven, PAN. ¿no? Sí, por supuesto. Nació en el PAN, su papá, como dices tú, un panista de toda la vida, un historiador del PAN además, su papá. Él literalmente nació en el PAN y bueno, era un panista muy conocido. Vicente venía de la iniciativa privada, había sido gobernador, pero era un panista de reciente. Vicente Fox era de la camada de empresarios panistas que en los 80s, pero sobre todo en los 90s, empresarios que se vinieron al PAN en los 80s y Como 90s, Maquio. liderados por el ejemplo de Maquio. Exactamente. Maquio es Maquio llega de la Coparmex al PAN en los 80s y luego se hace candidato a la presidencia en el 88 y de ahí viene una gran camada de empresarios que se meten al PAN. Muchos muy exitosos, muchos se hicieron gobernadores, uno llegó a la presidencia, como Vicente Fox, pero bueno, Fernando Canales, empresario de aquí, que se hizo gobernador de Nuevo León, Pancho Barrio, que se hizo gobernador de Chihuahua, Alberto Cárdenas, que se hizo gobernador de Jalisco, y muchos otros. Y en aquel tiempo, con perfiles así, gobernamos Querétaro, Sonora, San Luis Potosí, Baja California, Ernesto Rufo, que fue el primero. Sí, el primero. El primero en el 89. Entonces fue la candidatura de Maquio en el 88 y de ahí toda una camada, 10 años de liderazgos empresariales metidos al PAN, empezando por Ernesto Rufo en el 89 y digamos que esta generación de empresarios venidos a la política pues termina exitosamente con Vicente Fox en la presidencia. Claro, y a partir del 94 también veías cómo tú sentiste cómo Zedillo empezó a abrir estos espacios. Sin duda. Más democráticos. Sí, yo digo que fue un proceso paulatino como son las transiciones a la democracia pacíficas. En este país no tuvimos un quiebre revolucionario o con un golpe de Estado o con algo así, sino que fue una transición paulatina. Hay mucha discusión de cuándo empezó esta transición a la democracia, pero sí te diría que en los 80s y en los 90s, pues destacadamente en los 80s y en los 90s hubo muchos cambios. El PAN empieza a ganar espacios de poder en la época de Salinas. Empiezan a haber unos cambios en la época de Salinas, pero en la época de Zedillo sin duda. Ahora, Zedillo lo permitió, sí, pero también había una posición muy fuerte en el PAN, pero también había ciudadanos muy participativos en ese entonces, ya medios de comunicación mucho más con mayor libertad, en fin. Se dio muchos factores para que en los 90s se hicieran muchos cambios muy importantes que ayudaron a que luego se hiciera la transición a la democracia en el 2000. ¿Qué cambios? Destacó el INE, antes IFE, pues que logramos que en los 90s pudiéramos tener un organismo que organizara, un organismo independiente, autónomo, que organizara las elecciones, porque antes las organizaba pues el propio gobierno, el propio PRI, y era una queja nuestra de toda la vida. Se le dio independencia a muchos organismos que por ejemplo, el Banco de México, ¿no? Se hace una reforma judicial en el 94 importantísima para darle independencia a la Corte, que sí funcionó, era mejorable y había que hacer modificaciones ahora, por supuesto, pero en el 94, con la reforma del 94 de Zedillo del Poder Judicial, pues sí se le da una independencia al Poder Judicial y a la Corte que no había existido en toda la historia
Antes, o sea, los ministros los ponía el presidente. Y Sí, el punto. dedazo. Entonces, fueron muchas cosas que juntas, pues, se dio el caldo de cultivo perfecto para que el PAN llegara en el 2000 a la presidencia. Sí, y en tema económico también empezaron a llegar muchos pues, tecnócratas, economistas de la Universidad de Chicago, o sea, como que todos tus empujes para liberar los mercados, que se Sí, sienta más palpable, ¿no? y fue una moda también desde los 80s. O sea, el PRI en el gobierno evoluciona y llegan estos jóvenes, en aquel tiempo muy jóvenes, a los que el propio gobierno había mandado a estudiar al extranjero. Y luego llegan al gobierno y realmente toman el liderazgo. El punto de quiebre realmente es Miguel de la Madrid, Miguel de la Madrid con un perfil un poco más técnico que político como los anteriores, pero es Miguel de la Madrid el que le da cabida a todos estos jóvenes, entre otros Carlos Salinas de Gortari, que a los 30 y, te voy a decir al tanteo, pero puede ser que a los 32 o 33 años de edad era secretario de Programación y Presupuesto en el gobierno federal, y luego a los 39 presidente. Entonces, un joven que venía de estudiar su doctorado en economía en Harvard, en fin, pero él, así como él había muchos, entonces llegaron en los 80 realmente, y en los 90 pues ya toman el poder. Sí, se ve Y el ahí cambio. sí se nota un cambio, Sí, un perfil distinto de los políticos que estaban gobernando en México, con ideas más modernas, estudiados en el extranjero que antes no se usaba, y toman estas ideas que estaban de moda en el mundo. En Estados Unidos, el líder de esta corriente liberal económica llamada neoliberal, que no es ninguna connotación negativa. sí, no. Está locos de atar los que creen que el neoliberalismo tiene algo negativo. Habla solo de que son los nuevos liberales económicos. Y en Estados Unidos, el líder que pone estas corrientes económicas, digamos, de moda es Ronald Reagan, y en Inglaterra es Margaret Thatcher, en Europa. Entonces, estos son los dos grandes líderes del mundo que ponen de moda estos temas liberales en materia económica, y México entra a esa moda con estos jóvenes en los 80s. Y sí, pues se transforma. Ahora, mejoró mucho México y fue otro país, pues un poco. La pobreza siguió, la desigualdad siguió, la seguridad empeoró. En fin, pues no quiere decir que hubiera mejorado todo, pero tampoco el planteamiento que hace López Obrador desde hace años, que desde ese momento es donde se destruye el país, como si antes con Echeverría y López Portillo y Díaz Ordaz estuviéramos en la gloria, ¿no? Sí, no, y sí se ve el cambio de, pues, no sé, presidentes militares, una Vila Camacho, luego nos pasamos más, pues, más rama social, pues, más del pueblo, o hasta que están, pues, asociados con sindicatos, y pues de ahí nace la corriente del PRI como centro, no izquierda, pero un poquito Sí. más hacia la tendencia, y Sí. pues luego llegan estas camadas, ¿no? Centroizquierda. De como tú dices, todos los, pues no sé, desde un McGregor y todos estos pues, grupos que estuvieron en Harvard, en universidades de Chicago, todo eso, Sí, y se sintió este cambio en el tema sin económico. duda, sobre todo en el tema económico. Que pues, a mí no me tocó, o a mi generación no nos ha tocado ninguna crisis. No nos tocó ni la del 88, que ni la del tocaba siempre, que 94, ese era sí, un tema. a pesar de que llegaron, como tú dices, con muchos estudios en las mejores universidades del mundo y traían estas ideas modernas que ayudaron en algo, pero al final, a pesar de todo eso y de tantos estudios, no dejó de haber, este país quebraba cada 6 años, por las razones que tú quieras, por la culpa de quien sea, pero sí, a mí me tocó de niño todas las crisis. Todas, y de niño te acordabas como pues era una cosa muy impresionante, ¿verdad? Las casas de todo el mundo, pues era de lo que se hablaba, y los negocios quebraban y los trabajos se acababan, y el dólar, aumentaba, y y la inflación ni se diga. Entonces, pues sí, muy estudiados y sí con cosas modernas, sí, pero sí destruyeron, o sea, la crisis del 88 y la crisis del 82 y la crisis del 94, y bueno, pues total, una tras otra. Y ahora, antes de que entraras al PAN, o cuando entrabas,
¿Cuál era la corriente? ¿Era más ideológico? Tenía como estaba muy ligada con los empresarios en Nuevo León, Sí, o esto fue sí, a mí me toca. evolucionando. A ver, yo, yo tengo esta idea de que ha habido como 3 generaciones De panistas, de digamos. panistas desde que nacimos hace 85 años. Del 39 a los 80 que te decía, los panistas no ganaban elecciones Ujú. y era muy ideológico el tema. Eran perfiles muy académicos, intelectuales, eh, le dieron contenido ideológico y le dieron ideas y valores al PAN, importantísimos, pero no, eh, no se dedicaban de tiempo completo, eran, te digo, perfiles mucho abogados, académicos, intelectuales, Ujú. y así se fue del 40 al 80, digamos. Como un club Como, social. pues hacían una oposición seria, eran la oposición del PRI. Les tocó una época difícil para hacer oposición, y esto es bien importante, porque esa etapa precisamente de los 40 hasta los 70, es lo que se conoce en México como el milagro mexicano. Ujú. Es la época, esos años son los años en los que mejor nos ha ido como país en toda la historia. Crecíamos mucho, creció mucho la clase media, A la había par del menos petróleo, pobreza, ¿no? había... A la par del petróleo. No, todavía no era el descubrimiento de México como país petrolero vino después. Eh, Muchas cosas le ayudaron, desde la Segunda Guerra Mundial, que se aprovechó industrialmente mucho aquí en México, este, y por mil razones, pero la cosa es que el país estaba bien en esa época, y entonces también, pues, como estaba bien y estábamos creciendo, pues el PAN tampoco, el partido de oposición, pues no tenía tanto éxito, ¿no? Sí, Cuando la gente tiene dinero en, en sus en la bolsillos, bolsa, ¿no? pues es más difícil. Eh, y luego, bueno, luego de todas estas crisis de las que hablamos, desde los 70, pues el PAN empieza a reconstruirse y este tipo de perfiles más ideológicos y más académicos dejan de ser los líderes del PAN y entra esta cámara de empresarios. Y entonces los 80s y los 90s realmente está gobernada por un perfil que es donde yo llego a participar. Sí, eran perfiles más empresarios venidos a la política. Y luego, la tercera generación, que yo le llamo, pues ya es una generación más bien de políticos profesionales. Ya con experiencia, Felipe ¿no? Calderón, por ejemplo, ¿no? Felipe Calderón, te diría, de la primera generación son perfiles tipo, a lo mejor no te acuerdas de Carlos Castillo Peraza, un político intelectual, académico, escritor, etcétera. Y luego del segunda generación, pues es el perfil es Vicente Fox. Ujú. Y de la tercera generación, el perfil es más Felipe Calderón. Son políticos profesionales que crecieron en la política, que estudiaron, que se prepararon, que también fueron al extranjero, pero ya no tienen ese perfil empresarial, ni mucho menos el perfil más ideológico de antes, pero que no te ganaban una elección, ¿verdad? Sí, claro. Y ahora, ya estando con Fox, tú que pues lo viste muy de cerca, ¿qué es lo que se requería o por qué no tenía mucha oposición con el Congreso, donde las reformas fiscales que quería sacar, creo que una era del ISR, del IVA, porque había tanto... Pues porque no teníamos mayoría. Ese era el problema. Que tampoco es un problema. O sea, el hecho de que el gobierno no tenga mayoría en el Congreso, pues te da, más bien, Sí, es más te complicado obliga a negociar con distintas fuerzas políticas. Y el sistema político mexicano estaba hecho para que así fuera. de coaliciones. Sí, pues sí, ir formando, pactar, negociar, formar coaliciones. Y así se hizo, digamos, desde el 97 que el PRI pierde la mayoría en el Congreso, hasta que gana López Obrador. Esos 20 años, así fue. Este, eh, rompe, rompe López Obrador con eso, pues porque gana la mayoría también Sí, en el claro. Congreso y ahí ese equilibrio se rompe. Pero sí, digamos, en la época de Fox y Calderón, la dinámica con el Congreso era muy intensa, no había mayoría del PAN y entonces había que negociar. Todo, absolutamente, todo. Todo era negociación.
todo se negocia. Por supuesto, deja tú las reformas, empezando por el presupuesto que se discute cada diciembre, el presupuesto del siguiente año, hasta cualquier reforma que quisieras hacer, se tenía que negociar. Pero eso le da una dinámica buena a la política. Sí. Tampoco está mal. Todo el mundo tenía que negociar. Hasta Peña Nieto tuvo que negociar. Peña Nieto negoció con el PAN y con el PRD para sacar su reforma. Pues sí, pero él sí la sacó, ¿no? La energética y la educativa. Cedillo sacó algunas y otras no. Fox sacó algunas y otras no. Felipe sacó algunas y otras no. Felipe Calderón. Y Peña Nieto, como el PAN venía de vivir 12 años de obstrucción en el legislativo, así le llamábamos, digamos que aprovecha eso Peña Nieto y fue más fácil que nosotros, una agenda, agarró la agenda nuestra, esa es la verdad. Okay. O sea, la reforma de telecomunicaciones, que por cierto yo era diputado en el 2012. Sí, 2012 al 2015. Y me tocó el famoso Pacto por México. Las reformas de ese tiempo, que fueron de telecomunicaciones, educativa y energética, particularmente esas tres, pues eran una agenda que traía el PAN desde hace años antes. Y hasta ahorita ya empezó Y ahí se aprueban con apoyo del PAN. Okay. Y ahora tú también, pues te tocó tener directa o indirectamente, pues jefes de los que tuvieron mucha experiencia, ¿no? No sé si nos puedes platicar, pues cómo fue trabajar con pues, un Fernando Gómez Montt, hijo de uno de los fundadores del PAN, que entre la gente más joven, pues no es tan conocido porque estábamos muy chicos cuando fue secretario de Gobernación, pero pues una persona que tuvo una trayectoria muy interesante, ¿no? En la época de, cuando ya no te conté, cuando llega Felipe Calderón, trabajé en la Secretaría de Energía y trabajé en la Secretaría de Gobernación. Ahí me tocó trabajar con Fernando Gómez Montt. Sí, a ver, pues claro, es mi amigo, fue mi jefe, un gran jefe, es un personaje muy interesante, muy inteligente. Era un personaje muy famoso en ese momento y yo creo que fue un gran secretario de Gobernación. Lo viví de cerca, aprendí muchísimo. Yo creo que es el trabajo más interesante que he tenido en mi vida. Sí. Fui vocero de la Secretaría de Gobernación, trabajando muy cerca de Fernando Gómez Montt, y eso es, pues, trabajar de cerca del secretario de Gobernación. Es como el vicepresidente de México, ¿haz de cuenta? Pues sí, pues es el jefe de la política interior del país. No tenemos vicepresidente aquí, tampoco está la figura del jefe de gabinete. Podría ser cualquiera de esas cosas, pero una época muy, muy interesante, y él es un gran personaje. Ahí sigue, lo vi hace poquito. ¿Qué se necesita para ser secretario de Gobernación? Pues no valores, pero tú eres el último paso o el último contrapeso, pues, para el presidente, ¿no? Entonces tú tienes que mantener el cuidado interno del país, y son muchísimos, pues, intereses, poder. Creo que la que fue secretaria de AMLO dijo que era un puesto muy, muy rudo en el aspecto que pues tienes que lidiar con todos los sectores del poder, y muy desgastante, ¿no? Digo, eso es lo que yo entendí de ella. Pues sí. Probablemente puede ser otra época, entonces. No, pues así es. Necesitas un liderazgo muy interesante para llegar a ese puesto, ¿no? O sea, ¿qué aprendes? ¿No? Como todo, yo creo que la política es mucho de circunstancia, de coyuntura. Una anécdota sí, muchas. Pues sí, tienes que tener muchas cualidades y capacidades, sí, pero también que la circunstancia de entrada, pues que conozcas al presidente y te tenga confianza, ¿no? Sí. Si eso no sucede, pues no puede ser. Fernando Gómez Montt era amigo de Felipe desde jóvenes, estudiaron desde jóvenes, entiendo que antes de incluso de estudiar la carrera, desde muy jóvenes, y luego estudiaron la carrera juntos. Uh-huh. Y bueno, pues eran amigos, y era un personaje muy destacado, y lo invitó a secretario de Gobernación, y creo que fue muy bueno. Anécdotas muchísimas, es que, híjole. Y además es que era un personaje muy interesante, Fernando, y conocía el poder y le gustaba ejercerlo, y es muy inteligente. El ejercicio del poder, ¿no? Sí, yo le decía que
yo le decía que no lo iban a aguantar mucho en el gobierno y así fue. Porque sí tenía la mano pesada y era en los hechos un jefe de gabinete y yo le decía, oye, secretario, pero no lo eres. No les va a gustar a tus pares secretarios Ujú. que te impongas como jefe, pero se imponía y lo hacía muy bien y yo lo veía realmente como un jefe de gabinete, se les imponía a todos los secretarios sin duda, pero luego también que yo le decía, híjole, se les imponía a los gobernadores de oposición o sea, él ejercía un poder, entonces, pues yo tengo anécdotas de Fernando Gómez Mon regañando a gobernadores, ¿verdad? Pero Regañando, ¿lo merecían? ¿O era regañando, más como, literalmente regañando a gobernadores y gobernadores muy poderosos y de oposición. claro, Bueno, no sé si lo merecían, pero como quiera, no es sí, común que el secretario de Gobernación regañe, porque cuando hablo de regañe es regañar, como ok, si fuera ya, su sí, jefe y autoridad sobre él. golpe en el Y escritorio. no lo son, el secretario de Gobernación no lo era. Pero no, lo hacía muy bien. Creo que lo respetaban mucho todos los gobernadores y entonces le permitían un poquito más a él que a cualquier otro secretario de Gobernación. Tengo muchas anécdotas. Una particularmente que te voy a contar. No sé si te la he contado del Michoacanazo y el avión. A lo mejor sí, no. Creo que sí, pero digo, Lo platicamos en aquella vez, no sé. pero sí, Es que eso es una que me impactó mucho y estábamos en medio de la crisis de inseguridad, la más fuerte de, pues de la época de Calderón, debió haber sido 2009. Se conoció como el Michoacanazo, que es un poco como lo que pasó hace unos días en el Estado de México, que interviene y al mismo tiempo detienen a muchas autoridades. ujú, Y estaba muy enojado. Si mal no recuerdo, era Leonel Godoy, que por cierto ahorita es compañero diputado mío, ahí sigue. Era el gobernador de Michoacán. de Michoacán. Estaba muy enojado y el presidente Calderón le pide al secretario de Gobernación que vayamos a calmar las cosas a Michoacán. Y entonces programamos un viaje al otro día y en la mañana me hablan de la oficina muy temprano me hablan de la oficina del secretario y me dicen que no voy a ir a la gira. Y pregunto que por qué y me dicen porque pasó algo en temas de seguridad y ha habido amenazas y el secretario ya decidió que yo no fuera. Luego ya averiguo y resulta que los del equipo que siempre estábamos ahí con él y nadie íbamos a ir. Íbamos a salir como a mediodía. El caso es que ya tenemos una junta con él a media mañana. Y dice, solo pueden acompañarme eh, funcionarios que no tengan hijos y que no estén casados. Y digo, oye, secretario, yo estaba casado y tenía Y hijos. con hijo. Y ya, total, ya nos explica. Y dice, a ver, me pasó el CISEN unas llamadas, sabe, un grupo criminal sabe que vamos a ir eh, y quieren atentar contra nosotros y yo no quiero que corran el riesgo y las familias. Y me hecho, además era Fernández que era espectacular, ¿verdad? Sí, traía carisma Muy, para no, pero venderte además, la imagen. no, lo que me refiero es que era, pues imagínate la escena, todo esto que te estoy diciendo, pero en las oficinas, en el palacio de Cobian, que es como se le llama, en Bucareli, con el secretario Gómez Mon diciendo todo esto. Y yo le decía, oye, pero pues si nos están amenazando por el viaje, pues la otra es mover el viaje, ¿verdad? Pero él ya estaba, digamos, en su papel de que él tenía que hacer el viaje y él nos iba a rajar, ¿no? Y el caso es que lo logré convencer, que me acaba viendo y me dijo, ¿estás seguro que quieres? Y le dije, sí, secretario, es que me siento muy incómodo. O sea, hay riesgo, entonces no voy, pero tú sí vas. Pues no, le dije, pues yo me toca acompañarte y en estas estamos. Y total, fuimos al viaje, no pasó nada. Nos fuimos en el helicóptero del Estado Mayor Presidencial, en estos Puma muy grandes. Quiero pensar que pues, tuvieron todas las precauciones y movieron las rutas, ¿no? Y otra anécdota que platicamos mucho es que en una rueda de prensa está muy enojado. Es que estaba muy duro el tema de seguridad. Era lo que nos quitaba parte del día. Eh, Estaba en una rueda de prensa, yo estaba al lado de él y él estaba aquí hablando a los medios y les manda un mensaje a los narcotraficantes y dije a ellos, no me acuerdo qué había pasado. Y les dice,
aquí los estamos esperando. Y le hace así, te digo, con mucho, no sé qué palabra usar para describir a Fernando en esos momentos, pero dice, apúntenle aquí los estamos esperando. Y yo estoy al lado de él y me le quedo viendo. Y termina la rueda de prensa y nos vamos caminando y le digo, oye, secretario, cuando dijiste aquí los estamos esperando, ¿a quién te referías? Porque tú de aquí te vas y te cuidan, no sé si 20 personas, ¿verdad? Y yo me salgo aquí con un chofer que me pusiste y no está tan fácil como que salir en la tele y decirles aquí lo estamos esperando a los criminales. Pero bueno, la verdad es que muchas anécdotas muy padres. La Secretaría de Gobernación pues te da eso. Sí, y cómo era pues el tema estructural, ¿no? El secretario, pues, ¿cuál era? No su agenda, pero cuando hablaba con gobernadores, cuando hablaba con el legislativo, siempre era con un enfoque de seguir la agenda del presidente. Sí. O cuál tú me dirías que es el rol interno, como pues tener el tema político pues, sí, por supuesto. alineado a, ver, a lo que quería el presidente Calderón. Claro. Es que yo lo veo como un puesto un poco ambiguo, donde es como tú dices, la persona es el que hace el puesto, ¿no? La persona hace el puesto, por supuesto, pero es muy claro lo que tiene que hacer. Por supuesto, es la política interior del país, encabezada y liderada por el presidente de la República. La relación del secretario de Gobernación con el presidente es de todo el tiempo. Se comunican a través de un teléfono rojo que tienen en todas partes. Y bueno, en aquel tiempo así era. El celular que usábamos era un Nextel. El Nextel, ¿no? Y así nos comunicábamos. La radio. Así, el radio Nextel, así nos comunicábamos mucho. Pero el teléfono, desde las oficinas, la línea presidencial, el teléfono rojo famoso que existe, pues está en la oficina y todo el tiempo está con el teléfono. El teléfono rojo está en todo el gabinete y todos los gobernadores. Entonces, y los líderes de las cámaras. Okay. Entonces es una comunicación es muy práctica porque agarras el teléfono rojo y desde ahí nada más puede marcar titular a titular, ¿verdad? Okay. Entonces es una comunicación muy fluida y segura. Sí, se encarga principalmente de la relación con los gobernadores, de la relación con el poder legislativo. Desde ahí pues manejan la política del país. Ya dependiendo del presidente, por ejemplo, Fernando era el jefe del gabinete de seguridad, eso sí. Él encabezaba el gabinete de seguridad. Eso dependerá ya de cada presidente. Y luego tiene otras áreas, ¿verdad? Asuntos religiosos, asuntos migratorios, así. Pero, digamos, lo importante, lo más relevante, pues es la política, toda la política del país. ¿Hay algún otro puesto que, no sé, jefe de oficina de la presidencia, lo que tú quieras, o cierta comisión de la Cámara, que tú veías que se podía hacer un ejercicio del poder y que no te dabas cuenta pues del puesto tan estratégico hasta que estabas dentro? No sé, puede que el jefe o el secretario de esta comisión tenía pues tenía como no más poder sino influencia, ¿no? Sí. Que luego hay puestos internos que no ves que tienen esta influencia dentro del país, hasta que estás dentro y dices, oye, yo no hubiera pensado la importancia, digamos, de este tipo de puestos, ¿no? Bueno, a ver, todos los secretarios de Estado tienen una importancia y tienen relevancia. Luego los staffs del presidente, como un jefe de la oficina, un jefe de... Eso depende del perfil que cada presidente le quiera dar y que tanta fuerza hay. Puedes tener voceros del presidente muy poderosos y puedes tener voceros del presidente que no tienen esa influencia. Igual jefes de la oficina, secretarios, en la historia ha habido secretarios o jefes de oficina muy poderosos, secretarios particulares muy poderosos y luego unos que nadie sabe ni quiénes son. Sí, en Córdoba, Montoya. Que esos eran como jefe de oficina, era un Córdoba Montoya. Entonces, pero eso es la persona, pero sobre todo es la función que le da el presidente, el titular, ¿no? Que tanto, sí. Y el tema de secretarías, digo, tú estuviste en comunicaciones y transportes, ¿qué otra te llamó la atención? La Secretaría de Comunicaciones y Transportes es muy
creo que es de las que no, si estás fuera no son famosas o no están conocidas, no sé, pero sí es muy grandota y muy importante, muy relevante. Tiene toda la infraestructura del país, carreteras, puentes, caminos. En aquel tiempo tenía puertos, transportes, aeropuertos, y el tema de telecomunicaciones también ahí lo tiene. Es de las grandes. Es de las grandes, por supuesto, el secretario de Hacienda, pues eso, el secretario de Hacienda es muy relevante. El secretario de Relaciones Exteriores, pues es muy bonita. Y luego las otras depende del tema. Ha habido momentos del país donde el secretario de Energía es muy relevante porque está una reforma, porque está, y luego pues otros que no tanto, ¿no? Sí. También me doy cuenta que no sé, tu trayectoria política o legislativa o lo que ejecutiva va mucho hacia tres vertientes, que es energía, comunicaciones, y bueno, no, dejémoslo en esas dos, ¿no? Que estás en estas dos áreas y pues tú estuviste en Pemex, en gobernación, en gobernación, la Secretaría de Energía, sí, en Los Pinos. Secretario de las comisiones de comunicaciones y energía. Estuviste con, no sé, con figuras, o ya sea directamente, que es un Luis Ramírez Corzo, un Juan José Suárez. Fueron mis jefes. Sí. Entonces, te digo, has tenido personajes muy, muy interesantes, ¿no? Y yo creo que ha ayudado mucho este tema de comunicación, de transportes, porque Pemex es logística, ¿no? Es dónde mueve el petróleo, por qué debe de estar esta refinería de este lugar, ¿sabes? Creo que tú también tuviste la ventaja de que conocías el mapa de comunicaciones o cómo se mueve el país, y eso también te da una planeación estratégica para decir, a ver, no sé, por ejemplo, enfoquémonos en Salinas Cruz porque si el petróleo entra de este lado es más caro. No sé si me estoy dando a entender. No, claro. A ver, lo que pasa es que es una empresa muy grande. Yo llevaba la parte política de Pemex. Ok. Es muy interesante, pero realmente aprendes mucho. Pero yo llevaba la parte política. Sindicatos. Yo llevaba relación con el Congreso, con cámaras empresariales. Con Romero Champs. Algunas. Sí, aunque no, porque la relación con Romero Champs siempre pasa por las áreas tipo de recursos humanos administrativas. Ok. Porque es un tema más de tema laboral. Ok, ya. Pero no, con algunas me tocaba ver temas de alcaldes y gobernadores en la relación con Pemex, cosas así. La parte política, la comunicación, bien bonito, muy interesante. Pero no era la parte técnica de la empresa, ¿verdad? Sí. Era, todas las empresas o muchas empresas grandes, incluso aquí que conoces, tienen una oficina, una vicepresidencia, una dirección. Pues como de cabildeo, ¿no? Estar a la par solo es cabildeo, una rama es el cabildeo en el Congreso, pero toda la relación institucional y los asuntos corporativos de la empresa. La relación con gobierno, la relación con las cámaras legislativas, empresariales, con los medios de comunicación, con los gobernadores, con los alcaldes. ¿Y qué aprendiste de estos dos jefes, no? Mira, Luis Ramírez Corzo tenía un perfil de petrolero, ingeniero petrolero, había trabajado en Pemex y luego se hizo empresario petrolero. Y Juan José Suárez Coppel, un Chicago boy, doctor en economía por Chicago, economista del ITAM, etcétera. Se ha tratado de todo en Pemex. Desde los políticos hasta los petroleros de carrera, hasta los de Hacienda que vienen como Juan José Suárez Coppel, que fue mi jefe, que tiene un perfil totalmente hacendario, económico, y que lo llevaron para ver si arreglaban las finanzas de Pemex y pues no se logró, hasta los agrónomos como el que estaba ahorita, ¿no? El que le puso López Obrador. Ha habido de todo. ¿Y qué ves dentro? O sea, si tú en un futuro llegas a un puesto, ya sea de dirección general de Pemex, planeación estratégica, ¿hacia qué vertiente te vas más? ¿Gobernanza, logística? No sé, importar más crudo ligero para que sea optimización de costos. Mira, hay mil cosas. Es un tema muy polémico. Yo lo que sí creo es que si Pemex era complicado y estaba mal, López Obrador viene a desgraciarla porque de por sí con todos los problemas que tiene,
le metes además el componente ideológico. Okay. Entonces, todos los complejos ideológicos que carga López Obrador va y los... como la soberanía del país. Y ya puras cosas trasnochadas viejas en las que nadie cree y en cualquier mercado internacional y lo que se necesita, en todos los estados que se necesitan para arreglar la empresa, pues se atacarían de risa de las ridiculeces que declaraba este señor. Que además no tenía ni idea de lo que estaba hablando. A ver, creo que tiene que ser un componente de cero ideología, pragmático, técnico, pero también político, porque es una empresa. Yo siempre estoy convencido de que no solo puede ser tema técnico en la política y en el gobierno. Tiene que haber un componente político. Más que nada si es una paraestatal, ¿no? Es que no le puedes quitar el componente político, pues eso está en el gobierno, es una empresa del gobierno, es una empresa que tiene una relación con gobernadores, con sindicatos, con alcaldes, con medios de comunicación, te aprueban tus presupuestos los legisladores, en fin, tienes que tener habilidades políticas. No puedes ser solo habilidades técnicas. A lo mejor el director general de Shell o de alguna otra petrolera internacional solo necesita habilidades técnicas en la materia. Aquí no. Y de mercado, aquí no. De demanda. No, aquí sí necesitas necesariamente habilidades políticas para sacar los temas de la agenda de Pemex, que es una empresa, pues te digo, y en cualquier área del gobierno. Tienes que tener habilidades políticas, aparte de las técnicas, ¿verdad? Sí. Porque luego hay estas que dicen, no, es que necesitas gente técnica en la materia. Necesitas gente técnica que tenga experiencia y que tenga habilidades políticas. Es muy difícil encontrar eso. Pero sí es bien importante que se tengan las dos. Porque si también traes un político callejero ahí, que luego también es de Morena, es especialista en eso, ¿verdad? Se trae al líder electoral ahí del seccional de Iztapalapa y lo pueden trabajar en el gobierno y pues no sabe nada. Pero como decía López Obrador, a ellos lo que les importaba era 90% lealtad y no sé qué, les daba igual. Pero sí, ese tema de la parte técnica, la capacidad técnica y las habilidades políticas, yo creo que es bien importante. ¿Cuál era la relación entre Pemex y un gobernador que tú tenías que manejar dentro del aspecto político? Es que te voy a decir, donde son algunos gobernadores solamente, que es donde Pemex tiene mucho. Tamaulipas. Entonces, ¿con quiénes Pemex tiene una relación ¿Qué estado? Muy intensa? Digamos, hay 0, medio y alto. Okay. Un estado como Chihuahua, pues no hay mayor relación. Un estado como Nuevo León está en medio, porque tiene refinería. Cadereyta. Porque tiene cadereyta. Pero los estados que son una relación intensísima, sin duda son Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, principalmente esos. Okay. Que es donde está todo, ¿no? Pues es que donde está el crudo. Y luego en los otros, digamos, en la media es donde tienes refinería, ¿no? Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas. Sí, porque Tamaulipas tiene la refinería, la de Madero, tiene la cuenca de Burgos, tiene todos los, sí. Y Veracruz tiene plantas petroquímicas, refinería, tiene todo crudo. Pero pues es que es todo el Golfo. Sí. Y ya después de Pemex, ahí fue cuando entraste en el 2012 a la. En el 2012 federal. Termina el sexenio de Calderón, termina mi vida profesional en el gobierno del PAN, en el Ejecutivo. Me regreso a vivir a mi tierra, regreso aquí. 12 años. Sí. Y regreso a San Pedro a buscar ser diputado federal de mi distrito. Que es el 1, ¿no? Que es el 1, sí. San Pedro y Santa Catarina. Que fue una cosa muy complicada. Porque cuando yo me fui 12 años. Sí, ya estaban las estructuras, las bases. Y yo, nunca me fui de aquí, nunca perdí mi credencial de elector, nunca dejé de venir, nunca. ¿El gobernador? ¿Quién era el gobernador? Entonces, el gobernador era Medina. Okay, sí, estaba en la mitad del gobierno de Medina. Pero deja tú, dentro del PAN fue difícil mi regreso porque decían, oye, pues te fuiste 12 años y quieres regresar a ser diputado federal, ¿no? El caso es que
No fue fácil, digamos, ese regreso normal, pues resistencias normales, pero regresé y fui diputado federal del 12 al 15. Secretario de la Comisión de Energía, ¿no? En ese tiempo participé en 3 comisiones: energía, telecomunicaciones y desarrollo metropolitano. Sí, ahora que acabo de empezar a ser diputado nuevamente por mi distrito, otra vez de mayoría. Caras viejas. Sí, pues se siente padre porque pues lo vives, es una experiencia distinta a otra edad, con otra circunstancia, como en la vida. Llegas a la Cámara y ya, pues ya eres de los que tienen más experiencia, también eres de los viejos, ya no eres de los jóvenes, ¿no? Pero es el contexto es diferente. Antes estábamos en medio del Pacto por México, ahorita somos una oposición. Sí, claro. Somos casi la mitad de los diputados del PAN que cuando yo fui diputado en aquel tiempo. Ahora participo, siempre, todos los diputados participamos en 3 comisiones, sí, por ley. Ahora estoy participando en la Comisión de Hacienda, que es una comisión súper interesante, de las más importantes de la Cámara de Diputados. Estoy participando en la Comisión de Medio Ambiente, para ver los temas de medio ambiente de aquí. A Cadereyta. Y en general la calidad del aire de los regiomontanos, y en la Comisión de Defensa Nacional, para ver temas de seguridad. Entonces estoy contento porque algo nuevo, pero sobre todo porque son los 3 temas que más nos deberían preocupar: temas de seguridad, temas de medio ambiente y temas económicos. O sea, más nos deberían preocupar en Nuevo León. Sí. Entonces, estoy contento con los 3 temas que voy a estar viendo. Después de ser diputado federal en aquel tiempo, como sabes, fui secretario del Ayuntamiento de San Pedro, que es como el secretario de Gobernación del municipio. Con Mauricio Fernández. Esto fue del 2015 a 2018. Y del 2018 al 2024 son los únicos 6 años de mi vida que no he tenido ningún cargo público. Nunca dejé de participar, por supuesto, en el PAN de San Pedro, en el PAN de Nuevo León. Nunca. Siempre he estado activamente participando. No me alejé en ese sentido de la política. Pero bueno, no había tenido ya ningún. No, y se me hace, me da confianza que estés ahí, porque no sé si yo en 8, 10, 15, 20 años entro política y de repente entro de diputado federal. A mí me preocuparía entrar si yo no conozco quiénes son mis compañeros, ¿no? O sea, tú que estuviste 2 años antes en el Ejecutivo, sabes todas, sabes quién es quién, cómo es, cómo no es. Pues llegas al Congreso, llegas a un puesto de poder y no te venden gato por liebre, ¿verdad? Sí. Y es una ventaja que a mí no me gustaría entrar a política si yo realmente no sé cómo son, si no he estado antes, ¿no? Pero pues hay que meterte para aprender. Sí. Hay que meterse para aprender y para conocer gente. Empiezas de novato al principio. Normal, como todo. Pero sí tiene razón, pues después de años de estar aquí, tanto en el gobierno federal como en el legislativo, pues si llegas ahí y conoces ya sabes quién. Ya sabes quién es quién. Conoces a muchos y tienes muchos amigos. De repente llegas y te encuentras gente que no sabías que... Y de todos los partidos, y sí, pues, pero bueno, a ver, así es la vida, ¿verdad? Poco a poco vas agarrando experiencia y conocimiento y conoces gente y todo. Pero hay que entrarle. Hay que entrarle. No, sí. Sobre todo a ti que te gusta. Sí me gusta, pero no sé, qué interesante. 2012, 2015 y ahorita pues es un nuevo congreso. Muy diferente. Dinámica distinta. Sí. Que también te mantiene divertido, ¿no? Se vuelve algo más dinámico, que regresa a lo mismo. Sí, en el 2012 el PRI y el PAN hacían mayoría, gobernaba el PRI. El PRD estaba chico, ya se había salido López Obrador del PRD, estaba formando su partido político. En ese momento, en el momento en que yo era diputado y gobernaba Peña Nieto, López Obrador estaba formando Morena. Y lo forma. La primer elección en la que participa el nuevo partido Morena es en 2015. Ya. Y el 18 gana la presidencia. Sí. Pero desde el 13 y 14 que yo era diputado, estaba Morena
formándose. Formándose. De hecho, muchos diputados del PRD ya se habían ido y ya se decían de Morena cuando Morena no existía. Se estaba formando. Se estaba haciendo la Ajá. formación, pero no podían cambiarse. Pero ellos ya se decían, y estaba Monreal ahí. Ricardo Monreal estaba en el PRD, ¿no? Estaba en el PRD, en ese cambio hacia Morena, y era diputado federal. Era el coordinador de ellos. Y luego llegas 2012, obviamente como tú dices, hay pues estos choques normales de, oye, pues que tuviste 2 años fuera, ¿cómo logras crear esta? Fue una grilla interna del PAN que la pude sortear. Yo les decía, oigan, pero no me fui. Es como si, ponía esos ejemplos, como si yo trabajara en Cemex y Cemex me manda a vivir a Estados Unidos, a una planta de Cemex, y 12 años regreso y me dicen, no, es que tú no estuviste. No, espérame. Y yo no he dejado de estar en Cemex. Pero pues Cemex me mandó, ahora me regresó. Ese era mi ejemplo, porque yo nunca dejé de ser del PAN y de estar aquí, de participar. Sí, nunca dejaste de, pues... Ni de tener mi credencial de estar aquí, de votar aquí, de venir aquí y de estar en el PAN. Yo estaba enviado por el gobierno del PAN. Y ya cuando llegas aquí, ¿qué aprendes en el ayuntamiento de San Pedro? A ver, es un municipio muy interesante. Te voy a decir una cosa, sí. Después de haber sido funcionario federal, trabajar en gobernación, de ser diputado federal, regresar a mi tierra y ser secretario del ayuntamiento, podrías pensar, y luego gente me lo decía, bueno, pero tú ya estuviste allá, pues aquí, no, la experiencia de la política local, de los municipios, del ayuntamiento, es totalmente diferente a esto que hemos hablado, pero es apasionante. Yo... Pues ves un cambio más directo, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda el contacto con la gente es más directo, el resultado de tu trabajo lo ves reflejado en cambios mucho más rápido. Es muy bonito. A mí, yo me apasioné de eso, me puse a estudiar, me clavé en ese tema, dije ya esto es a lo que me quiero dedicar. Sí lo pensé. No pensé volver a ser diputado federal. No regresar al legislativo. No, ya no estaba en mi cabeza. Tu plan de vida. Me gusta mucho la política local. Y yo decía, yo ya hice la política federal lo que me tocó, una gran experiencia, trabajé allá y fui diputado federal, ahora me voy a dedicar a esto. Y sigo pensándolo, Por eso te decía ahorita, soy diputado federal, pero me voy a dedicar a estos 3 temas. Esos 3 temas son los del municipio. Son los de aquí, son los del área metropolitana. Desarrollo urbano, seguridad. Pues crecimiento sostenible. Son realmente los de Nuevo León, o sea, del área metropolitana, medio ambiente, temas económicos y seguridad. Entonces, yo sigo con eso, me gusta mucho el tema local, quiero seguir viendo aquí. Y es muy bonito, es que yo tengo la teoría de que los grandes problemas que tenemos, que nos preocupan, se arreglan desde las ciudades, no desde el gobierno federal. Y es muy bonito y sí, tiene mucho charme, ímpetu, ¿no? pero los problemas que nos preocupan se arreglan desde las ciudades. Y los problemas de seguridad los vamos a arreglar desde la ciudad, los problemas de medio ambiente, todas estas firmas y tratados internacionales y COPs y que se juntan y dicen que vamos a mejorar la calidad del aire, no sirven para nada. Los problemas de seguridad se arreglan desde las ciudades. Perdón, los problemas de medio ambiente se arreglan desde las ciudades. Y los problemas de seguridad se arreglan desde las ciudades. Y los problemas, entonces, de movilidad se arreglan desde aquí. No la arreglas ni cambiando leyes, ni conociendo al presidente de la República. Los problemas de movilidad que tenemos en la zona metropolitana los tenemos que arreglar aquí en la ciudad. Es que es muy difícil, más que nada, el tema de San Pedro, porque no eres tú como municipio el que hace el tema de la movilidad. Estamos en un área metropolitana. De acuerdo con 7, 8, 9 personalidades de distintos partidos. Y creo que eso ha sido... Eso es interesante. Lo más complicado, ¿no? Sí, es un municipio donde solamente está no hay otras áreas metropolitanas. Hay muchas así en el país y hay muchos que no.
somos un área metropolitana, ya no sé si somos 11 o 16 o 14 cuántos municipios, pero los que sean, pues somos una ciudad de 15 ciudades. Ya pronto Saltillo va a entrar también, ¿no? Ah, A la mancha. pero híjole, pues ya muchas, o sea, pues no es discutible que ya están Cadereyta y Santiago, por decir algo, pues dentro del área metropolitana. Es una ciudad enorme de 5 millones de habitantes, que la complejidad es que son 15 o 12 los que sean ciudades. No está fácil. No. Es un reto bien padre. Y aquí, pues esta ciudad de San Pedro, con estas montañas que son espectaculares, tiene enormes ventajas, enormes, pero también muchas oportunidades. Ahí vas a ver, yo creo que este municipio apenas vamos a empezar a ver lo bueno. ¿Tú crees? Sí, sí, estoy seguro. Yo estoy seguro que los próximos años van a ser muy buenos para San Pedro. Tiene mucho potencial. Platícanos de tu libro, Agenda de Ciudad, y qué es San Pedro Lab. Pues precisamente eso, en ese libro, que es información que yo fui recopilando desde que era secretario del ayuntamiento, la fui juntando y en el tiempo en que no fui, en la pandemia, en el tiempo que no era funcionario, estábamos en la pandemia, se me ocurrió empezar a construir este libro que es la agenda de lo que yo creo que debe hacer San Pedro en los siguientes años. Uh-huh. Es eso. Por eso le puse agenda de ciudad. No se me ocurrió. Y bueno, pues, obviamente habla de los temas que ya sabemos que nos preocupan. Movilidad, desarrollo urbano, planeación urbana, seguridad, medio ambiente. Es un libro chiquito. Yo estoy convencido en que ahí no acaba ese libro. Quiero, no sé si el próximo año o en 5, pero creo que es un libro que debe crecer y tener una segunda edición y una tercera para irse actualizando. Lo que me di cuenta, que me llamó mucho la atención, esta información era del 15, 16, 17, que yo era secretario, hasta el 18, digamos. Pasan 2 años, desempolvo esa información y me pongo a escribir, y por ahí del 2021 me doy cuenta que todo sigue siendo actual. Es decir, no habíamos arreglado nada y seguían los problemas igualitos y las soluciones ahí estaban, sí. Porque realmente era lo mismo. Entonces, bueno, yo creo que vale la pena hacerle una revisión en un par de años y ver qué tan actualizado está y cómo se puede actualizar. Pero es un proyecto que para mí es muy importante. Le dediqué mucho tiempo, le dediqué dinero porque le tuve que dedicar yo. Sí, claro, recursos, contraté un equipo, de jóvenes muy talentosos que fuimos dándole construcción a esto. No es sencillo hacerlo, y al final se logró este libro. Y bueno, pues una propuesta que tengo yo, que destaco mucho en el libro, es esto de San Pedro Lab. San Pedro Lab ya es incluso el nombre del laboratorio que yo sugería que es un think tank. Sí, es un think tank. Estos laboratorios, yo le llamo laboratorio de innovación gubernamental. Estos laboratorios no es una idea mía, existen en el mundo, hay ejemplos, y yo hablo de ellos en el libro, ejemplos muy destacados. Hay uno de Corea, del sur, hay uno de Barcelona, hay uno en Boston. Hay muchas ciudades que tienen este tipo de centros de pensamiento, think tanks, laboratorios de innovación, que como le quieras llamar, pero la cosa es sacar de la lógica del día a día de la administración y crear un espacio autónomo con libertad. Y pragmático, ¿no? Por supuesto, y sobre todo, que salga de la lógica burocrática, incluso del presupuesto, que sea autosustentable, presupuestalmente hablando, y donde puedan ahí juntarse, convivir, innovar, crear el gobierno, la academia y la iniciativa privada. Esa es la clave. O sea, tuvieras un laboratorio donde esté metidas las universidades de Nuevo León, metidas las empresas de Nuevo León y metido el gobierno. Que no podemos desaprovechar
que de las mejores universidades de México tenemos aquí, los mejores empresarios de México los tenemos aquí, y eso que lo desperdicie el gobierno es increíble. Tiene que haber un espacio donde convivan estos tres órdenes y den soluciones a la gente, y yo creo que esa era la idea del laboratorio. Sin ideología, ¿no? Porque creo que hay, de repente dices think tank y puede tener una connotación negativa. Porque los think tanks tienen un tema también ideológico. No sé. Estos son de izquierda, son de derecha. No, este es un tema, como dices tú, más pragmático. A ver, aquí vamos a innovar y a crear soluciones, a ser creativos, con uso de herramientas tecnológicas para solucionar los problemas de las ciudades, particularmente de esta. Y esa era la idea. Entonces, pues estos juntas a las empresas que tienen sus oficinas de innovación, juntas a las universidades, y juntas al gobierno, y pues, que se pueda hacer algo padrísimo. Sí, coordinar es algo tan sencillo como pues cambiar de horarios, no sé, cambiar de horarios a las personas que están en el trabajo de estas empresas y que esté escalonado. ¿Claro? Oye, a ver. No, tú ves Vasconcelos a las 7 y es un caos. Y no sé si fue que en pandemia no habían tantos carros y me acostumbré a eso. Sí, también. O si ya está sobresaturado y no me acuerdo. Son las dos cosas. No me acuerdo. Son las dos cosas. Pero tú imagínate que en este laboratorio metes a la gente con más capacidades de estas tres órdenes y les dices, a ver, aquí tenemos un problema de movilidad que tenemos que arreglar. Y sí se puede. ¿Qué se tiene que hacer? Oye, pues, a ver, uno de los proyectos es el tema de las entradas y salidas. ¿Qué se tiene que hacer? Te voy a inventar. Oye, pues con la ayuda del TEC y de la UDEM y de las empresas, otras por poner, la logística que le conoce muy bien Cemex y lo que tú quieras, y con todo el apoyo de la infraestructura del gobierno, logramos a través de un app nueva, única, Horario de salida. los horarios de salida, escalonarnos. Y ahora todas las empresas de todas estas zonas tienen horarios de entradas y salidas escalonados y le bajamos un 30%. Eso. Por esa. Y involucrarse a toda la sociedad, pero pues para lograr eso, pues se necesita extraerte del día a día del gobierno, porque es una locura. Y meter a gente a pensar, y a meterle lana, y a meterle tecnología. Pues eso es lo que a mí me emociona más. Sí, porque sí, pues me llama la atención que pues desde el 2000 hasta acá viste todas las vertientes y que concluyamos que Sí. se necesitan think tanks y tecnología para Sí. pues, movilizar estos temas, transporte, seguridad y medio ambiente, que también se puede arreglar. O sea, también hay muchas cosas. Yo, en todos estos años, he hasta visto empresas que tienen, es que hay una cantidad de cosas que te ayudan hasta el medio ambiente y unos, como si detectores en los parques con inteligencia artificial y en los semáforos. Hay en el mundo, todos los días hay una cosa nueva en el mundo, pero no es un decir. Todos los días hay algo nuevo. Entonces, pues si San Pedro tiene mucha capacidad, sobre todo, no solo de talento, sino también económica, pues hay que salir al mundo a ver qué se está haciendo y traernos. ¿Qué chiste? No tiene tanto chiste. No, totalmente de acuerdo. Pues Homero, no sé, creo que pues plasmamos toda tu carrera. Mil gracias, qué padre plática. Bien, el agradecido soy yo. No, ¿dónde encontramos tu libro? Redes sociales, si quieren ver tu trabajo. Sí, a ver, el libro, hace mucho que no voy a Gandhi, ahí lo vendían, en las librerías, también una librería, que no me acuerdo cómo se llama, aquí en Bosques del Valle, ahí lo tienen. Está en Amazon. En Amazon también está. Está en Amazon el libro, por supuesto. Mis redes es muy sencillo porque yo soy el único Homero Niño de Rivera, entonces si le pones Homero Niño de Rivera, lo que aparezca ahí de redes, soy yo. ¿Te acuerdas que hace años tenías que decir cómo era tu red? Arroba, no sé Homero, sí, y la verdad es que como no sé, 96. La manera en que la gente te busca, pues es que te googlea o te busca en un buscador, y pues la ventaja de mi nombre, que es Homero Niño de Rivera, pues es que el que salga, sí, el que salga, ahí soy yo. Encantado. Cuando quieras, yo estas pláticas las disfruto mucho. Bien agradecido. Muchas gracias por tu tiempo. Al contrario, gracias.